Bueno, y siguen las negociaciones con el futuro gobierno para la conformación de lo que será el nuevo oficialismo. En el Partido Socialista, por ejemplo, se reconocen como parte de la próxima administración, mientras que se mantiene en duda la relación que habrá con la democracia cristiana. Vamos a conversar de este y otros temas con el senador socialista José Miguel Insulza a esta hora. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Cómo está, Frecia? Mucho gusto de saludarla. Buenos días. Igualmente, senador, en la colectividad a la que usted forma parte está o va a ser parte del oficialismo a partir de marzo. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Usted ha dicho que no ha habido grandes gestos o para incorporar a la falange. Mire, yo creo que para la democracia cristiana lo mejor es esperar lo que ellos resuelvan en su próxima elección y el periodo posterior. Yo la verdad es que no me corresponde a mí decir si debe participar o no. A mí lo que me importa sobre todo es asegurar que tengamos una mayoría estable con la cual poder gobernar, porque el gobierno es una parte del tema, pero se habla mucho de las leyes que vamos a dictar, y para las leyes siempre, a pesar de que siempre se puede colaborar con la oposición, pero siempre es más tranquilo tener mayoría. Ahora, claro, no le corresponde, pero siempre han trabajado juntos, o por lo menos en los años de concertación y de los gobiernos post-democracia han estado, tras el retorno de la democracia, han trabajado juntos con la democracia cristiana. ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia hubo, cree usted, senador, en el camino que la DC ha quedado un poco al margen de lo que fue la segunda vuelta, incluso en estas últimas elecciones? Mire, simplemente pasó que desde el punto de vista electoral la concertación mantuvo su fuerza, ¿no? Pero desde el punto de vista de entre los partidos, algunos aumentaron su contingente y otros lo disminuyeron. Y los últimos dos gobiernos de concertación, bueno, el de gobierno de concertación y el de nueva mayoría, fueron gobiernos presididos por una presidenta socialista y no un presidente demócrata cristiano. Por lo tanto, yo creo que eso probablemente fue creando algunas incomodidades, pero ahora lo que ha ocurrido es que la DC ya tiene que tomar sus decisiones respecto de dónde se va a ubicar en el espectro político. Siempre ha estado en el centro, por cierto, pero yo esperaría que siga siendo un centro consecuente con la democracia y con las grandes tareas que el país enfrenta. Pero no es tarea mía hacerlo. Yo no soy un analista de la democracia cristiana, ni mucho menos un representante de ellos, ¿no? Ahora hay otros temas. A pesar de que veo ahí a mi amigo Matías Walker, que me mandó un recado que no me preocupara. ¿Qué recado? No, mandó un tuit diciendo que no me preocupe, que la de César cumple con su deber, probablemente, pero en realidad eso no es que yo esté preocupado, es que yo estoy interesado en saber con quiénes se va a gobernar y con quiénes no. Es que debe ser fundamental, sobre todo a partir de marzo, cuando hay que tomar decisiones que van en la línea, por ejemplo, de lo que ya está generando algo de diferencia con el actual oficialismo, ¿no? Que tiene que ver con los estados de excepción, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Eso ya ha sido descartado por parte del presidente electo para la Araucanía, pero ahora también se habla de la zona norte, por lo que ha pasado también en esa zona a la que también usted representa, ¿no? ¿Qué pasa con estas decisiones que, de alguna manera, tienen que tener una línea muy clara, pero distinta, según ha dicho, por ejemplo, el futuro ministro Jackson? Bueno, mire, yo creo que ha aumentado sustantivamente la delincuencia en el norte, no cabe ninguna duda, toda la acción visible del crimen organizado. Pero eso solamente es una llamada de atención para seguridad pública, no es para andar pidiendo estados de emergencia y sacando tropas a resolver los problemas de seguridad pública. Eso ya ocurre en la Araucanía, nosotros hemos estado en contra y con mucho mayor razón estaríamos en contra si se planteara en toda la zona norte del país, porque no creemos que lo amerite. Lo que es necesario es mejorar sustantivamente la acción de seguridad pública. Seguridad pública no es lo mismo que defensa nacional. Los militares no están entrenados para eso, y realmente sacar a los militares a la calle por temas de seguridad pública siempre ha sido un error. Y nosotros somos los primeros en reconocer que ese fue el error probablemente en los años 70. ¿Y eso por dónde debiese ir encaminado, cree usted, senador? Le pregunto por estas dos zonas que son las que hasta ahora se va a extender por lo menos el estado de excepción en la Araucanía, o eso es lo que está solicitando también el gobierno actual.
más Y, en y otras zonas seguramente que se hay va a votar parlamentarios que les preocupa, que van ahí por la zona norte. Bueno, esto se va a votar por última vez el 24 de febrero, que estamos citados por razón de los plazos. Seguramente nosotros vamos a votar en contra, seguramente la gente del actual gobierno va a votar a favor y un par de senadores más van a votar a favor y eso se va a aprobar. Y por lo tanto, una de las primeras medidas del presidente Gabriel Boric, si sumamos los días, el 24 de febrero ya quedan 4 días de febrero más 11 de marzo. El 12 de marzo tendrá que decidir si quiere mantener o no mantener la situación de emergencia en la Araucanía, de estado de emergencia. Ha dicho que no lo va a hacer y nosotros naturalmente no tendremos que votarlo entonces si él no lo propone. Y eso, entonces, ¿por dónde tendría que ir la estrategia, cree usted, senador? Mire, yo creo que hay que restablecer la paz en la Araucanía y la seguridad pública, porque ahí además de los problemas que son legítimos, están operando bandas criminales que están adquiriendo cada vez más fuerza. Eso no cabe ninguna duda. El problema está en que nos hemos dedicado, alguien piensa que porque patrullamos las calles con militares, los delincuentes, esta gente va a dejar de delinquir. Probablemente baje, yo no estoy muy seguro que haya bajado, algún senador dijo que haya bajado, no estoy tan seguro, por lo menos los muertos no han bajado. Pero imaginemos que eso hubiera ocurrido. Si hubiera ocurrido eso, el día mismo que salgan los militares va a pasar lo mismo. Pues. Entonces iban a volver los militares, así que vamos a mantener una presencia militar permanente en la Araucanía. No creo que eso funcione. Entonces la única solución posible es fortalecer sustantivamente la seguridad pública y al mismo tiempo tratar de resolver los problemas de fondo que mucha gente tiene y que le prestan y son problemas que le sirven de cobertura a las bandas criminales. ¿Y con cuánta preocupación ve lo que está pasando en el norte? Particularmente, por ejemplo, con las últimas manifestaciones en Iquique, senador, más allá de los habitantes que han repetido su molestia por lo que pasa por estos campamentos que cada vez aumentan más y que finalmente están, según los habitantes de Iquique, terminando con la seguridad de los habitantes de la zona. Bueno, aquí hay dos cosas. Una que yo reconozco que es molesta, que es tener los campamentos ahí mismo, ¿no? Los campamentos ahí mismo y los campamentos cuando se perpetúan ahí pueden convertirse en lugares realmente de delincuencia. Nosotros tenemos un ejemplo, no especialmente un campamento en Arica, pero un sector que alguna vez sirvió para albergar a gente que había sido desplazada, que es el llamado Cerro Chuño, y efectivamente ahí han entrado una cantidad de personas del extranjeros, que llegan a vivir ahí, pero no es porque sean extranjeros, sino fundamentalmente gente que no tiene que vivir y muchos de ellos dicen que esto se transforma en un antro, un lugar con alta cantidad de delincuencia, ¿no? Ese es un tema, esos campamentos tienen que ser terminados, tiene que salir la gente de ahí, tienen que realmente evacuarlo y colocarlo en algún lugar donde puedan sobrevivir mucho más razonablemente y buscar empleo y otras cosas, ¿no? Pero ese es un tema. El otro tema es que dentro de esos grupos, dentro de ellos, no son ellos, que dentro de esos grupos hay bandas criminales que operan en el conjunto de la ciudad y están creando muchas dificultades, en Iquique, en Arica y en Antofagasta. Ese tema existe, pero esos son temas policiales, no son temas militares, pues. Si los estados de emergencia son para sacar a los militares. Ahora también hay el tema que conversábamos hace pocos momentos con el alcalde de Iquique, tenía que ver también con el aumento de personas que han ingresado irregularmente. Eso se disparó, ¿no? En los últimos años, incluso. Oye, En esa si usted zona. mira las cifras, nuevamente trabajamos ahí con cifras distintas con el gobierno. Porque efectivamente el año pasado entraron a Chile mucho menos extranjeros que el año 20 y que el año 19. Y el año 20 ya había bajado porque fue un año de mucha pandemia. El problema es que en los años de pandemia se cerró la frontera. Entonces la composición de los extranjeros que entraron es muy distinta. Entraron mucho menos extranjeros legalmente, obviamente, si esto estaba cerrado. Antes el que quería venirse a vivir a Chile entraba por el aeropuerto, por la frontera, le timbraban su pasaporte, decía que venía de turista por 3 meses y se quedaba y todavía está. Para esa gente hay solución en la ley.
Para lo que no hay solución, y eran muy pocos hasta marzo del año 20, eran muy pocos, los que habían entrado ilegalmente por una frontera no destinada al efecto, porque no tenían condiciones para entrar a Chile. Por lo tanto, generalmente uno tiene que suponer que, salvo que vinieran de países a los cuales se le exigen visa, que eran pocos, en realidad venían porque, o sea, entraban por ahí porque temían que no los dejaran entrar. Bueno, a partir de marzo del 2020, o del cierre de la frontera del 2020 y de todo el 2021, todos los que entraron, o casi todos los que entraron, con muy escasas excepciones, reagrupación familiar, etcétera, pero la mayor parte entraban por pasos no autorizados al efecto, o entraban ilegalmente. ¿Por qué razón? Porque no tenían otra forma de entrar. Entonces es mucho más difícil ahora discriminar en contra de aquellos que entraron ilegalmente porque habían caminado desde Venezuela hasta acá, o habían venido desde Venezuela hasta acá, y ahora no podían entrar. Y tenían familia en Chile, entonces insistían y todo lo demás, y finalmente dieron el paso, probablemente auxiliado por gente que se dedica a este delito del tráfico de personas, y entraron a Chile. Yo creo que esa gente tiene que ser, en lugar de perseguirla, tiene que ser procesada uno por uno, ir viendo con cada caso si se trata de gente que realmente vino porque estaba desesperada económica o políticamente, o si se trata de gente con prontuarios penales. Y eso hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hacerlo con detalle. ¿Y está la capacidad para eso, senador? Porque está la capacidad para eso porque va a ser seguramente uno de los temas y prioridades para el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Pero hay personas que se autodenuncian, y después no tienen dónde vivir, están 5 días en una residencia sanitaria. ¿Qué se hace en el momento con aquellas personas? El problema es que efectivamente eso hay que armar campamentos en serio en alguna parte donde puedan estar. No pueden estar en el centro de la ciudad. Lo que es particularmente irritante en la ciudad, y usted lo ve en Santiago, usted circula por Santiago, en Santiago desde la plaza de la Alameda, de la Moneda, hacia el poniente está lleno de carpas, lleno. Así está también en Iquique, en lugares, y en Arica, y en todas partes. A la gente le molesta, a mucha gente, a muchos habitantes les resulta irritante, y eso hay que corregirlo. Hay que instalar campamentos posibles donde la gente pueda estar y sobrevivir mientras se incorpora a la economía nacional, porque ellos no se van a ir, no hay que equivocarse. Algunos irán, probablemente, siempre ocurre con los inmigrantes, pero la mayor parte de los inmigrantes vienen a ganarse la vida acá. Bien, senador Insulza, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día, buena semana también. Muchas gracias, Frecia, que esté muy bien. Buenos días, gracias.